Bueno, bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas en el cual les proponemos pensar y también conocer de primera mano a protagonistas y con sus proyectos, también a los protagonistas con sus proyectos de uno de los temas centrales de la agenda política de este año y también de años anteriores. Estamos hablando, por supuesto, de reforma constitucional. Hoy en la legislatura provincial hay 9 proyectos que están en discusión y está con nosotros la autora de uno de ellos, coautora de uno de ellos, Agustina Donet, legisladora, diputada provincial por Igualdad. Agustina, ¿cómo estás? Bienvenida a Santa Fe Canal. Gracias, Gaby. Un placer estar en el programa. Bueno, Agustina, a ver, un tema, lo decimos siempre, hace mucho que se está discutiendo, pero nunca termina de instalarse del todo en la agenda y, sin embargo, hoy hay un escenario distinto, hay 9 proyectos en la legislatura. ¿Por qué ustedes consideran que es necesario reformar la Constitución provincial? Porque es un tema de larga data ya, una vieja deuda que creemos que en que es un año justamente no electoral, es necesario llegar a un acuerdo político institucional de base que nos permita poder saldar esta vieja deuda. Yo siempre pongo el ejemplo de la reforma de la Constitución Nacional que se dio allá por el año 1994. Yo nací en el año 1994, así que vaya si no es vieja la deuda de actualizar, ¿no? La Constitución nuestra con todo lo que significa en una provincia como Santa Fe, cuna de la Constitución, Santa Fe, que siempre en este tema ha siempre estado a la vanguardia. Lamentablemente las constituciones provinciales de todas las provincias se han actualizado y la de Santa Fe no, así que esperamos que... Santa Fe, cuna de la Constitución. Así es. Así es. Ustedes, entre los argumentos en el proyecto, hablan de que en la situación actual en la provincia se generan anomalías institucionales. ¿Qué es lo que sucede con eso? Si lo podemos explicar un poquito. ¿Y qué es lo que ustedes detectan? Digamos, ¿no somos todos los santafesinos y todas las santafesinas iguales ante la ley? No, claramente no. Y esto tiene que ver con el debate del proceso de la reforma constitucional. A ver, si vos le preguntás a todos los partidos políticos, todos te van a decir que son abiertamente y proclives, ¿no?, a la reforma de la Constitución, reformistas, exactamente. Y en una provincia que tiene muchas deudas, como decía, no solamente la de la reforma de la Constitución, sino en una provincia que no tiene ley de educación, la única provincia del país sin ley de educación, la única provincia junto con Corrientes que no tiene voto joven. Hablábamos del 94, la reforma de la Constitución Nacional que habilitó la autonomía municipal, una provincia que no tiene autonomía. Una provincia que no tiene ley de acceso a la información, de derechos de los consumidores. Bueno, la reforma es en algún sentido también poder dar respuestas a todas esas anomalías institucionales que tenemos, es también dotar de calidad institucional en una provincia y en una legislatura, por ejemplo, que trata proyectos desde el 1 de mayo al 31 de octubre. Los legisladores tenemos apenas 6 meses para hacer nuestro trabajo, digo, que es hacer leyes. Entonces, ¿cómo se explica esto cuando a nivel nacional arranca el periodo ordinario 2 meses antes, el 1 de marzo? En cómo se explica que haya fueros legislativos. Vos decías, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Esto efectivamente sucede en la provincia de Santa Fe porque hay fueros parlamentarios que no permiten, por ejemplo, investigar a los legisladores. Entonces creo que la reforma también es una ventana de oportunidad para poder empezar a resolver de alguna forma una provincia que realmente es muy endeble en términos institucionales y que necesita también mejorar desde ese punto de vista. Bueno, vos recién me hiciste un listado de temas impresionante y todos, muy medulares para la provincia de Santa Fe. ¿Hay algunos de ellos que ustedes crean que sean centrales y que necesiten de manera más urgente esta reforma, esta modificación? Sí, claro. Yo creo que es importante avanzar en una reforma constitucional para, por ejemplo, habilitar y mejorar, permitir la autonomía municipal, que en términos concretos nos permitiría, por ejemplo, tener policías municipales, atender a la problemática de la inseguridad, que es uno de los principales reclamos que tenemos hoy de nuestros vecinos y vecinas, fundamentalmente en las grandes ciudades, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, que se enfrentan cotidianamente los vecinos al arrebato del teléfono cuando van a tomar el cole para ir a trabajar, a que le caminen por los techos. Todo el mundo que vive en su barrio sabe dónde se vende drogas, por qué sucede esto, quién comercializa, dónde está el negocio, y también la reforma constitucional
constitucional en esos términos que nosotros lo planteamos junto a Rubén Giustiniani tiene que ver con crear una herramienta, dotar a la ciudadanía de una herramienta para garantizar sus derechos. Que la reforma constitucional deje de ser un tema de debate de la especulación política. Fundamentalmente esto ha sido así por el fantasma de la reelección, ¿no? Que creemos que hay que despejar y sí avanzar en una reforma constitucional que tenga que ver con la agenda de la gente. Mencionaste recién autonomía municipal, es un tema que está en discusión en este momento, incluso se están haciendo rondas de consultas y hay una idea ya de plantearlo y que sea debatido en la legislatura provincial, pero por ley. ¿Por qué hacerlo con reforma constitucional y no por ley si es que se pueden avanzar en estas modificaciones, por ejemplo, con un proyecto, con mayorías? Yo creo que este año es el momento de discutir todo. Como yo te decía al principio, es un año no electoral que en algún sentido se tiene que aprovechar también para eso. Nosotros desde nuestro bloque, junto a Giustiniani, pensamos que es importante y es necesario avanzar vía ley con esos temas de forma específica y particular. Que quede bien establecido, bueno, qué significa la autonomía municipal, qué significa que los jóvenes tengan derecho a votar. Son temas específicos que creemos que es importante avanzar también con leyes específicas, que ya lo podríamos estar haciendo, y digo, forman parte del debate de la reforma constitucional, pero para nosotros también se tienen que dar vía ley. Se podrían compensar o ser una continuidad de la otra, una continuidad de la otra, digo. Los debates, bueno, en el tema de la reforma son puntualmente voto joven y autonomía municipal, son temas de consenso, temas que todos los bloques políticos establecen que se tienen que regular y reglar por medio de la reforma constitucional. Pero en particular, en el caso de la autonomía, hay un viejo debate que tenía de alguna forma dos lados, ¿no?, de la biblioteca, que uno decía que era vía reforma y el otro vía ley. En el último tiempo tuvimos un fallo de la Corte Suprema, que en el caso Festram más precisamente, que establece que la legislatura tiene que avanzar vía ley. Entonces ese viejo debate de si era por una u otra vía, me parece que queda saltado a partir del caso Festram y con más razón la legislatura se tiene que hacer eco de esta necesidad. Bueno, hablaste recién de consensos políticos y estamos en una situación que es prácticamente única desde hace muchísimo tiempo que se está pensando en la reforma, y es que hay 9 proyectos en discusión ya presentados, lo cual muestra ya una voluntad incipiente y ganas de avanzar hacia esta reforma. Ustedes han hecho un trabajo muy minucioso con un cuadro mostrando y justamente haciendo una comparación entre esos proyectos. ¿Qué coincidencias se encontraron? Y, por el contrario, ¿dónde creen que pueden llegar a haber más fricciones? Yo creo que es importante que podamos avanzar, como decíamos, en la base de un acuerdo político institucional que permita despejar los fantasmas. Nosotros planteamos que hasta ahora, si no se ha reformado la Constitución, es porque hay una dirigencia política que ha especulado fundamentalmente con el tema de la reelección, que es lo que yo te decía al principio. Proponemos entonces que haya 3 artículos que sean inalterables, que tienen que ver con la no reelección, que tienen que ver con Ciudad de Santa Fe, la ciudad de capital, que ya a esta altura del partido me parece que discutir, trasladar la capital provincial, me parece que no tiene, que es un poco irrisorio. Y en tercer término, la bicameralidad. Es imposible pensar una reforma constitucional sin que el Senado la vote. Digamos, esto tiene que ver con una cuestión muy práctica y material. Y me parece que a partir de ese acuerdo político institucional es posible pensar una reforma, sí, sobre la base de algunos acuerdos que tengan que ver con la autonomía, que tengan que ver con el voto joven y que tengan que ver con una agenda nueva, una agenda que tiene que ver con el género, que tiene que ver con incorporar los derechos ambientales también. Este reclamo que traen también las generaciones más jóvenes de que haya una política y un Estado que también se haga cargo de este problema que es la cuestión ambiental, y después incorporar principios de transparencia, principios de participación. Creo que son temas que son de común acuerdo, garantizar un piso en todo lo que respecta a los derechos laborales, a la salud, a la educación, que seguramente nos encuentren en coincidencia con el resto de los bloques.
Y bueno, y después sí hay algunas diferencias respecto, por ejemplo, a la reelección, como yo te decía, que hemos visto en el último tiempo, y hemos visto también algunas dudas respecto de, bueno, si es la reforma total, la reforma parcial. Hay proyectos que de alguna forma establecen directamente qué cosas se deben modificar, otros que son un poco más amplios, si se quiere, pero bueno, este cuadro comparativo que nosotros pusimos a disposición de la comisión que está en este momento estudiando los proyectos, pretende ser un insumo, un aporte más para poder empezar a acercar posiciones. Se habla mucho de la reforma del gobernador, ¿sí o no? ¿Qué pasa con la reelección, perdón? ¿Qué pasa con la reelección en el caso de los senadores? Es indefinida al día de hoy. Es uno de los puntos que se está cuestionando también mucho. Sotoboche, si se quiere, desde el Senado, porque en principio, bueno, nadie quiere admitirlo, pero es uno de los temas que está generando ahí un poco de chispazos también. Sí, seguramente. Yo creo que hay que establecer una diferencia de todas formas entre los cargos ejecutivos y los cargos legislativos. Si uno mira, nosotros fundamentalmente esta crítica que hacemos tiene que ver con la reelección a gobernador, ¿no? A este cargo que es el de mayor envergadura, si se quiere, en la provincia de Santa Fe, y que también a los hechos me remito. Si uno mira la historia, digo, de los gobiernos que se han sucedido, tanto para el peronismo como para el Frente Progresista que gobernó luego, y una vez más para el peronismo luego, creo que la alternancia ha funcionado muy bien en la provincia de Santa Fe. Acá nunca se pidió un Roosevelt, nunca la gente pidió que un gobernador por favor continúe en el poder, sino, y por eso decíamos también, tiene que ver con un debate de la dirigencia política. Y en el caso de los cargos legislativos sí me parece que es distinto, que de todas formas se tiene que analizar porque hay una necesidad de renovar también la política, de poder habilitar que otros sectores de la sociedad, y en esto también la juventud forma parte del debate, empiece también a formar parte de la toma de decisiones que históricamente hemos estado relegados, digo, no han sido el espacio público, algo en el cual las mujeres y sobre todo los jóvenes también hayamos participado activamente. Así que yo creo que ese es un tema también que la Convención Constituyente va a estar muy enchispado, ¿no? Con mucho... Ahí va a ser tirante. Sí, efectivamente. Agustina, muchas veces cuando se hablan de estos temas, la reforma constitucional puede sonar un poco abstracta. Vos recién mencionabas algunas cuestiones que son muy puntuales, por ejemplo, cuestiones sobre seguridad que impactan en la vida cotidiana de una manera muy carnal, si se quiere, en la vida de la gente. ¿Qué puede hacer la reforma en estos casos? Vos mencionabas algunas cuestiones recién, si querés desmenuzar un poquito. Sí, la reforma, como te decía, a ver, cuando uno analiza un montón de cuestiones, digo, no solamente en términos legislativos, siempre se mira la supremacía, ¿no?, de lo que hace a las leyes, en este caso las jerarquías constitucionales siempre permiten tener lineamientos claros en términos de cómo responder a un problema, desde la política. Y la Constitución en esos términos, como te decía, tiene que ser una herramienta para garantizar derechos, que cualquier ciudadano, cualquier vecino pueda, con la Constitución provincial en mano, hacer valer sus derechos. Digo, en una oficina de defensa del consumidor, en una municipalidad, en una ventanilla de la municipalidad cuando va a hacer un trámite, en esos términos materiales son en los que hablamos. Me parece que lo de la seguridad es el ejemplo más claro. Y lo vimos también con los vecinos cuando pedían que la policía comunitaria, ¿no?, esa policía más local, esté presente en los barrios. La verdad es que la política de seguridad para nosotros se resuelve con la participación ciudadana. No hay forma de llevar adelante una política seria de seguridad si no es con los vecinos y vecinas. Con los vecinos y vecinas que forman parte del debate y que forman parte fundamentalmente del control de la policía. Hoy por hoy la policía forma más parte del problema que de la solución, y eso tiene que ver con que no hay una dimensión de control ciudadano y de la ciudadanía participando en esa política de seguridad de una forma directa. La Constitución en esos términos, habilitando la autonomía y permitiendo, por ejemplo, las policías municipales, podría tener un efecto muy real y concreto hoy en nuestros barrios, con más seguridad, con más escuelas, con más hospitales, digo, con más recursos también en cada localidad.
Y con esta pregunta un poco te vuelvo al principio y para pensar un poco en qué estado estamos hoy. Desde el 94, que se reformó la Constitución Nacional, Santa Fe quedó como la única provincia que no modificó su Carta Magna. ¿En qué escenario estamos hoy y cómo ves esta discusión? ¿Qué proyección le ves de acá a fin de año probablemente? Nosotros tenemos expectativas y vamos a trabajar junto a Rubén Giustiniani para que la reforma sea una realidad. Sí hay bloques que han tomado posiciones que son de público conocimiento y que dicen que este no es el momento del debate. Me pregunto yo cuándo va así serlo, porque desde el 94 hasta acá nunca fue momento de debate. Con más razón, si este no es un año electoral, como yo te decía, yo creo que hay que tomar un compromiso para avanzar con esto. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, pero también entendemos y no somos necios de que, bueno, que hay sectores políticos que no están interesados en este tema. Así que, bueno, ojalá que pese a eso, sí podamos trabajar, como te decía, sobre la base de un acuerdo político institucional que por lo menos nos permita avanzar, porque ya han habido varias experiencias frustradas de reforma de la Constitución y en algún momento esto se tiene que hacer. Se tiene que hacer, no se puede seguir mirando a otro lado o tirando el problema abajo de la alfombra. ¿La ciudadanía está interesada? Yo creo que sí. Yo creo que la ciudadanía está interesada en que la política mejore las condiciones de vida de la gente de una forma que sea contundente. Y nosotros en esos términos tenemos que entender que estos debates abonan a mejorar también la política. No puede ser que vivamos en una provincia que sea tan endeble en términos institucionales, en términos de calidad institucional, que deba tantas leyes, que no tenga una reforma de la Constitución, que no tenga una ley de educación. Vimos la catástrofe educativa con la pandemia, vimos la cantidad de pibes que quedaron excluidos del sistema educativo y todavía tenemos que seguir discutiendo que es necesaria una ley de educación en la provincia. Me parece que cae maduro. Todavía tenemos que seguir discutiendo que necesitamos transparentar la política y una ley de acceso a la información. 9 medias sanciones tuvo la ley de acceso a la información en la provincia de Santa Fe. El Senado nunca la trató. Ni una vez la puso en tratamiento. Lo mismo con la ley de educación sexual integral. Cuando vos vas a las escuelas, lo primero que los pibes te piden es sí. Y bueno, ¿y hasta cuándo? Digo, la política va a mirar a otro lado y no va a ver lo que la gente está pidiendo. Yo creo que en este tipo de debates es importante empezar a plantar mojones, ¿no?, que signifiquen un cambio a largo plazo. Agustina, muchísimas gracias. Gracias, Gaby, un gusto estar con vos. Bueno, escuchábamos, Agustina Donet, entonces legisladora provincial por el partido Igualdad, con los detalles del proyecto que ya presentaron y que, por supuesto, como los demás, está en discusión.